Buenas noches, chicos. Nos encontramos esta noche para realizar la catequesis número 12, que tiene por título El perdón de los pecados. El perdón de los pecados, o sea, la confesión, que es el paso anterior a la primera comunión. Como siempre, vamos a hacer nuestra oración pidiendo al Espíritu Santo que venga esta noche a interceder por nosotros, a guiarnos, a ayudarnos para aprender, para comprender y para poder seguir su palabra. Ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dice en este tema, es uno de los temas más importantes para todos nosotros los católicos cristianos, porque es cuando nuestros pecados son absueltos, cuando son borrados, cuando se nos borra aquí en la tierra y se nos borra en el cielo. Hay la común unión entre el cielo y la tierra, en donde Jesús le dio a Pedro, que fue el primer sacerdote, le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta fue una de las promesas de Jesús que le hizo a Pedro como el primer sacerdote, el primer papa que hubo en la tierra, una persona humana que no tenía nada de divino, ¿no? de ser una persona divina como era Dios, como era Jesús. Entonces, la Virgen era una mujer también terrenal, era una mujer humana. Entonces, Pedro fue el primer sacerdote que hubo aquí en la tierra, y a partir de ahí, todos los sacerdotes, fueron formándose para poder ellos ser unos Jesús en la tierra. Dice, Jesús enseñó una vez a sus amigos a orar así: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con esto, Jesús nos enseña que debemos perdonar, ya que nosotros hemos sido perdonados. ¿En qué parte es que aparece esta partecita de la oración? ¿No? ¿En qué oración la podemos ver? En el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, ahí está justo esta partecita. El Padre Nuestro es una de las oraciones, es la oración más completa que hay. Eso lo vimos en una catequesis anterior. Entonces, Él perdona nuestros pecados. Si nosotros le pedimos a Jesús que perdone nuestros pecados, nosotros también tenemos que perdonar a los que nos están ofendiendo. Porque de nada sirve que le pidamos perdón a Dios y nosotros no perdonemos. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa perdonar? Aquí en la pizarra podemos ver qué significa perdonar. Perdonar significa separar al pecado del pecador. El pecado son todas las cosas malas que hacemos, todas las cosas que no agradan a Dios. Eso es el pecado. Por el pecado entró la muerte. Por el pecado Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Por el pecado tuvieron que morir y esperar a que haya la resurrección de Jesús para que pueda sacarlo de los abismos y llevarlo al paraíso eterno, donde desde un principio estuvieron en el aire. Fue un montón de tiempo, un montón de años para que puedan ser liberados, ¿no? Puedan resucitar a la vida eterna. Entonces, por el pecado entró la muerte. El pecado salpica. El pecado, por ejemplo, si yo hago mal, exactamente, por el pecado entran las enfermedades, por las enfermedades entra la muerte. El precio del pecado, la paga, es la muerte.
Entonces nosotros, por ejemplo, nosotros como padres tenemos que tratar de actuar bien, seguir los caminos de Dios, porque un pecado, por ejemplo, un divorcio, no solamente afecta a papá y a mamá, no solamente afecta a un matrimonio, sino ese pecado salpica y salpica a los hijos. Tenemos hijos infelices, hijos solos, hijos tristes, hijos amargados, hijos con muchos problemas. Entonces el pecado salpica a los demás, el pecado salpica. Por ejemplo, si vos discriminas a alguien, si vos, en este tema, por ejemplo, la discriminación, si vos discriminas a alguien o le decís sos un feo, sos un egoísta, sos un malo, le das muchos adjetivos calificativos malos, esa persona, ese dolor que va a tener por lo que vos le estás diciendo, le va a salpicar en sus actos, va a ser una persona que rechaza a los demás, una persona que su dolor va a ser que discuta, que pelee, no va a ser una persona amada. Entonces el pecado salpica. Y lo que se hace con el perdón es separar justamente al pecado del pecador, separar a la persona humana que ha pecado, que te ha hecho un mal. Por ejemplo, si vos haces algo malo, ¿qué hace Dios? Te separa. Ella pecó, pero es una persona, un ser humano. Entonces vamos a separar al ser humano del pecado. Y ahí es cuando hay el perdón de los pecados. Dice, así es el amor de Dios, que separa lo malo de nosotros. Y lo más maravilloso es que Él nunca más lo recordará. Después del perdón nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Eso podemos leerlo en Lucas. Acuérdense que Lucas está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas. Aquí empezamos. Acuérdense, después de los Salmos tenemos el Nuevo Testamento, que es de donde vino Jesús. Entonces la mitad un poco más de la mitad de la Biblia es el Antiguo y el otro poco es el Nuevo, que empieza en Mateo. Entonces nos vamos a Lucas 15. Lucas 15. Del 11 al 24. Del 11 al 24. Hasta aquí. Milena lo va a leer. Hasta aquí. ¿Dónde se fiesta? Okay. Okay. Jesús continuó. El hijo pródigo. El hijo pródigo. Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre.
Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Palabra del Señor. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Esta parábola del hijo pródigo nos muestra de que si nosotros pecamos, si nosotros hacemos algo malo, el padre, ¿qué hizo con el hijo? El padre lo recibió al hijo con los brazos abiertos, hizo fiesta, porque dijo: este hijo que estaba perdido ha vuelto a la vida. Eso mismo, Te digo que está muerto. ha vuelto a la vida. ¿Por qué? Una cosa clave en esta parábola es de que el hijo pródigo, el hijo que se fue de la casa, pide perdón a Dios y pide perdón a su padre. ¿Por qué? Porque dice: he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus sirvientes. Entonces es una persona que se humilló, una persona que guardó su orgullo, guardó su ego, guardó su egoísmo, guardó todo y humildemente fue a pedirle perdón a Dios y le pidió perdón a su padre. Y no le dijo: trátame como un hijo tuyo, ¿no? Le dijo: trátame como un sirviente tuyo. Y volvió a la casa del padre y el padre lo recibió con los brazos abiertos. Lo mismo hace Jesús. Cuando nosotros pecamos, cuando hacemos algo malo, cuando somos egoístas, mentirosos, cuando faltamos a uno de los 10 mandamientos, la mejor forma de confesarnos es con los 10 mandamientos, haciendo un examen de conciencia con los 10 mandamientos. Enseguida les voy a explicar. Entonces, al hacer este examen de conciencia, vos decir: he pecado, no quiero pecar más. ¿Qué es lo que pasa? Dios ve tu corazón, vos entras a un confesionario donde está el mismo Jesús, porque ya el sacerdote, al momento de pasar la puerta del confesionario, ya no es el sacerdote, ya no es el Padre X, ya es Jesús mismo que está dentro de ese confesionario. Y ahí mismo vos al contarle y decirle tus pecados, en ese momento el cielo se abre. Hay una común unión, se llama, entre el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Agarra y se perdonan tus pecados. El Padre te dice al final: yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una vez finalizamos de contarle todos tus pecados. ¿Por qué? Porque Pedro, que tenía el poder para absolver los pecados, que Dios se lo dio, es el primer sacerdote, donde después los demás sacerdotes que hay hasta nuestra actualidad tienen ese poder de perdonar tus pecados aquí en la tierra y en el cielo. Todos los pecados, todos. Y cuando se están preparando para ser sacerdotes y empiezan. No, cuando son sacerdotes, cuando se están preparando no pueden perdonarte los pecados. Es cuando ya ellos hacen sus votos y son sacerdotes consagrados. Ellos recién pueden perdonar tus pecados. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el momento en que vos entras al confesionario? Entras a confesar tus pecados a Jesús. ¿Para qué? Para que tus pecados se borren, para que tu vaso sucio, Jesús nos hace nacer, nacemos nosotros y nacemos con el vaso, como que fuéramos un vaso limpio. Este vaso limpio lo que hace es, con cada pecado, como que le tiremos un poquito de tierra, ¿no? Somos malos, toqui, un poquito de tierra. Somos egoístas, un poquito de tierra. Somos perezosos, un poquito de tierra. Hay pecados veniales, hay pecados capitales,
Ya les voy a contar cuáles son los pecados, los distintos pecados que hay. Entonces vamos llenando nuestro vaso y se va volviendo nuestro vaso oscuro. Al momento en que Jesús te perdona los pecados a través de un sacerdote, se absuelven tus pecados en la tierra y en el cielo. Queda tu vaso limpio, queda limpiecito. Bueno, al momento entonces de nuestro vaso quedar limpio, al momento de hacer que nuestros pecados se borren, se absuelvan, nosotros en el libro de la vida, en el cielo, tenemos las cosas malas, las cosas buenas, todo lo que hicimos en nuestra vida, y las cosas malas se nos van borrando. Nosotros no tenemos, al momento de confesarnos, no tenemos que ocultar ningún pecado. Dice que si vos ocultás un pecado, es como que no te hubieras confesado. Si vos decís, ay, no le voy a decir al padre, por ejemplo, no sé, que me robé un lápiz de un compañero. Si no se lo decís, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tus pecados no son perdonados porque no estás siendo sincero y no te les estás diciendo a Jesús todo lo que está malo dentro tuyo. Todo eso que te está pudriendo por dentro, porque los pecados lo que hacen es podrirnos por dentro de nuestra alma, tiene que estar limpia, nuestra alma tiene que estar limpia, nuestro cuerpo limpio, para recibir a Jesús sacramentado, para recibir en la hostia al Rey de Reyes, para recibir dentro de nosotros y para que nosotros nos vamos haciendo un poquito santos, nos vamos asemejando a Dios al momento de comulgar. Por eso las personas que comulgan todos los días en las misas diarias son como más iluminadas y están más cerca del cielo, porque ya están todos los días haciendo que Jesús entre a su cuerpo y nutra su alma y alimente su espíritu y lo haga más semejante a Él, y podamos nosotros tener cosas buenas, tener gracias, ser perdonados nuestros pecados, limpiarnos, lavarnos, ser personas santas. Eso es lo que nos hace Jesús en nuestro cuerpo, nos renueva, nos restaura, vive dentro nuestro y tenemos que tenerlo limpio. O sea, si vos vas a agarrar un plato para servirte tu comida corporal, tiene que estar limpio. ¿A quién le gusta servirse su comida en un plato sucio, por ejemplo? A ver, Juliana, ¿te gustaría que yo te sirva tu comida en un plato sucio? No. Entonces, a todos nos gustaría recibir nuestra comida en un plato limpio. Lo mismo es el cuerpo, el alma. Para recibirlo a Jesús sacramentado tiene que estar limpio, y la forma de limpiarlo es mediante la confesión. ¿Por qué? Porque Jesús le dio ese poder a Pedro, que fue el primer sacerdote, para que absuelva aquí en la tierra y en el cielo lo que está mal en nosotros. Dice Jesús, a quienes perdonen los pecados quedarán perdonados, y a quienes se los retengan quedarán retenidos. Esto lo podemos ver en Juan 20, es solamente un versículo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 20, Juan 20, 23. Aquí. Dice, vamos a ver, aquí. Juan 20, 21, 22, 23. Bueno, dice primero, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces nosotros tenemos que aprender a que cuando alguien nos pide perdón, perdonarlo, separar al pecado del pecador, perdonarlo. ¿Y qué es lo que qué es lo que pasa con un pecado? Es como que nosotros teníamos una puerta de madera. En la puerta de madera agarramos un clavo y lo clavas. Ese es tu pecado. Vos agarrás y sos malo, sos egoísta, no honras a tu padre y a tu madre,
Aquí Juliana nos va a buscar los 10 mandamientos para que los analicemos, veamos cómo es la confesión. Entonces vos al agarrar y al poner tu pecado en esa puerta de madera, que es el clavo, cuando vas y te confesas, el clavo sale, te lo saca Jesús, pero ahí queda un hueco. Tus pecados te son perdonados, pero queda un hueco. Ese hueco que ha sido perforado por tu pecado, necesitas rellenarlo para que esa puerta quede lisita y quede bien. ¿Y qué es lo que haces? El Padre te va a dar penitencia, te va a decir, bueno, vas a rezar un Padre Nuestro, 2 Ave María. Entonces vos salís del confesionario, te hincas y la rezas tu penitencia. Pero hay que enmendar su error. Si vos, por ejemplo, rompes una ventana con una pelota, tenés que pagar esa ventana y volverla a poner la ventana en su lugar, poner el cristal en su lugar. Enmendás tu error. Si vos agarrás y le rompes la blusa a alguien, ¿qué tengo que hacer yo? Si le rompo la blusa de Juliana, tengo que agarrar, decirle perdón, Juliana, por romperte tu blusa, pero te la voy a costurar, te la voy a dejar como que nada hubiera pasado. Entonces, le pido perdón, entonces entro al confesionario, le pido perdón, salgo y enmiendo mi error, lo corrijo, entonces tapo ese huequito. Y aparte de tapar ese huequito, hago una obra buena. Por cada pecado que yo he cometido, hago una obra buena. ¿Cuáles son? Dice, por ejemplo, de adentro, es decir, del corazón, salen los malos pensamientos, los robos, los asesinatos, la codicia, la maldad, los engaños, los vicios, las envidias, los chismes, el orgullo y la malicia. Esto podemos verlo en Mateo 15. Ahorita vamos a hacer ese análisis. Mateo 15, del 17 al 20. Mateo 15, 17. Dice, ¿no comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en la basura? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, los asesinatos, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras, los chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Entonces, siempre dice, no, tu boca habla lo que tu corazón tiene. Si una persona habla cosas horribles, si una persona hace maldades, si una persona engaña, tiene envidia, orgullo, resentimiento, le gusta robar, le gusta lastimar a los demás, eso es lo que tiene tu corazón. Toda esa cochinera, toda esa cosa fea tiene tu corazón. Y lo que tiene tu corazón habla tu boca. Las personas buenas, puras, limpias, agradables a Dios, tienen su corazón limpio y esas cosas van a salir de su boca. Por nuestros pecados dimos la espalda a Dios, como lo hizo Adán y Eva, nuestros primeros padres, y como lo seguimos haciendo nosotros en la actualidad. Al momento de pecar, Dios es tan bueno y misericordioso que te da el libre albedrío, se llama. Te hace ser libre y vos elegís lo bueno o lo malo. Él no te obliga a hacer las cosas buenas y tampoco te obliga a que te vas a las cosas malas. Vos elegís. Entonces elegís si le das la espalda o no le das la espalda, si lo querés a Dios a tu lado o no lo querés a Dios a tu lado. Con nuestros actos malos y nuestros pecados alejamos a Dios de nosotros. Entonces, al alejar a Dios de nosotros, nos perdemos las gracias, bendiciones, protección y todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso que nos pasan cosas, porque no agradecemos al iniciar el día, porque no pedimos perdón, porque no perdonamos a los demás. Entonces, todas las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestros actos. Necesitamos volver a Él y comenzar una nueva vida. Si no nos arrepentimos de la vida que llevamos, no tendremos el perdón de Dios. Pasos para la confesión.
1. El examen de conciencia es ver lo malo que hago, que se llama pecado, y por el cual soy culpable. Soy responsable y merezco una pena. Lo primero entonces tenemos que sentarnos y pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué son las cosas malas que hago? Y lo que le decía yo a Juliana, agarrar los 10 mandamientos. Nuestra vida se basa en los 10 mandamientos. Anotarlo los 10 mandamientos y abajito o al ladito poner, por ejemplo, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Lo amo? Preguntarte, ¿lo amas a Dios por sobre todas las cosas? ¿Agradeces a Dios por el día nuevo que te da? Lo primero que haces al levantarte, ¿qué es? Amar a Dios, pedirle a Dios su protección, o agarrar un celular, o levantarte a desayunar, o hacer 500 cosas y olvidarte de agradecer a Dios. ¿Qué es tu Dios? ¿Amas a Dios por sobre todas las cosas o no la amas? Si no la amas, estás pecando, estás cometiendo falta contra el primer mandamiento. Entonces al ladito vos pones tu falta. 2. Seguís con la lista, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificar la fiesta, honrar al padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no dar, no mentir, no consentir pensamientos impuros ni codiciar los bienes ajenos. Entonces, el análisis que tenemos que hacer, el examen de conciencia, es sobre los 10 mandamientos. Si les resulta más fácil a ustedes anotarlos en una hojita, al lado poner si están en cada uno cumpliéndolo o no. Y eso leérselo al sacerdote, los 10 mandamientos, leerle sus pecados y él ahí no se van a olvidar de nada. El segundo paso es: debo tener dolor de haber pecado. Es lo que le pasó al hijo pródigo. Le dijo: Padre, perdóname, pequé contra Dios y contra ti. Tuvo dolor, le dolió haber pecado. Si vos agarrás y lastimás a alguien, ¿qué haces? ¿Tenés dolor en tus pecados? O sea, te duele que le hayas lastimado. Llega un momento en que vas a decir: pucha, ¿por qué lo hice? ¿No? ¿Por qué lo lastimé? ¿Por qué fui mala? Entonces tenés que tener dolor de haber pecado. Y la cuarta. 3. Propósito de no volver a pecar. Ahí es el propósito de enmienda que les digo, ¿no? De no volver a pecar, de no volver a hacerlo. No decir: no, ahora mentí, mañana me confieso. Volvés a mentir, mañana me confieso. Volvés a mentir. Entonces, si caes en el mismo pecado, tu confesión es en vano. Porque eso quiere decir que no tenés el propósito de no volverlo a hacer. 4. Confesarme ante el sacerdote. Confesarse ante el sacerdote. Hablarle en el confesionario, decirle: Padre, pecado contra esto. Y ahí se te perdonarán tus pecados. Ustedes, por ejemplo, que van a la primera comunión, dice: al acercarnos al sacerdote decimos: esta es la primera vez que me confieso. Y agarran su hojita. Yo eso lo hice cuando di mi primera comunión. Puse los 10 mandamientos y empecé a leerle uno por uno y le decía: Padre, yo he pecado contra esto. Padre, he sido desobediente. Padre, he deseado esto. Padre. Entonces yo se lo iba leyendo y así iba borrando mis pecados con los 10 mandamientos. Y 5, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los 5 pasos para la confesión? Cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia. Después de la confesión, cuando el sacerdote te da la absolución, que te dice: en el nombre de yo te absuelvo tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y algunos dicen: vete en paz y no vuelvas a pecar. Así decía Jesús. Cuando sanaba, cuando liberaba, cuando levantaba a los muertos, Él le decía: vete en paz y no vuelvas a pecar. Porque el pecado te trae enfermedades, como decía Juliana, te trae la muerte, te trae todo lo malo que te trae en tu vida. El pecado es lo que vos tenés que sacar de tu vida. Entonces son 5 pasos, acuérdense, los 5 pasos para la confesión: examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de no volver a pecar y confesarme ante el sacerdote y cumplir la penitencia. Esos son los 5 pasos para tener una buena confesión y salir limpiecito del confesionario.
En la Biblia se nos enseña que existen dos clases de niños, por ejemplo. Los desobedientes, los flojos, los egoístas, los destructores de la naturaleza, los mentirosos, los peleadores, los que han cerrado su corazón a Jesús y son como la paja que arderá en el fuego eterno. Y los que son como el trigo son obedientes, valientes, decididos, que respetan a la naturaleza, son pacíficos, son generosos y con un corazón abierto a Jesús. Esos irán al gozo eterno. Nosotros tenemos que buscar la santidad, buscar ser santos, pelear en esta vida, en esta tierra, en esto que estamos pasando ahorita, nuestra vida terrenal, pelear por ganarnos el cielo, por ser santos, como Carlo Acutis, que es el nuevo beato, que pronto ya va a ser santo, es santo porque su cuerpo está incorrupto, es una de las gracias que te da Jesús, que tu cuerpo va a estar incorrupto. Entonces tenemos que tratar de ser santos. Búsquenlo a Carlo Acutis, es el santo, uno de los santos de este siglo XXI. Les voy a decir cuáles son los pecados. Juliana nos va a leer los pecados veniales, que también tenemos que ver si estamos pecando. Tenemos pecados veniales para poder confesarnos. Los pecados capitales y los pecados veniales, ustedes buscan en cualquier lado, en internet, en el catecismo, los pecados capitales. A ver. Ya. Aquí. 7 pecados. Son 7 pecados capitales. ¿Cuáles son? El orgullo, una excesiva confianza de uno mismo. Envidia, el deseo de tener lo que los demás tienen. Gula, el deseo de comer excesivamente. Lujuria, el deseo por los placeres del cuerpo. Ira, furia incontrolable. Avaricia, ansias de riqueza material o de ganancia. Pereza, evitar el trabajo. Los 7 pecados capitales son esos, ¿no? Que tenemos que nosotros analizar si es que estamos incumpliendo, si es que estamos cometiendo uno de estos pecados. Entonces ustedes agarran los 10 mandamientos, agarran los pecados capitales y agarran los pecados veniales para hacer su examen de conciencia. Hay diversos tipos de pecados. Por ejemplo, el pecado original, que es el pecado que se llama así porque lo cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y se borra con el bautismo. El pecado venial o leve es el quebrantamiento de la ley de Dios en materia leve, aunque la materia sea grave si lo comete sin plena advertencia o sin pleno consentimiento. ¿Cuál es ese? El que, por ejemplo, estamos viendo en los 10 mandamientos, que a veces se sale de nuestras manos, que lo olvidamos, que no lo hacemos queriendo, que no pensamos en que es un pecado, ¿no? Es el pecado donde lo cometés vos sin pleno consentimiento, quiere decir sin que tu cabeza diga pucha, maquiné y diga no, digamos, voy a hacerle una zancadilla a mi amigo. Ese ya no es un pecado venial porque lo estás haciendo a propósito. Ese es un pecado grave. Un pecado venial se te perdona porque es algo que cometiste sin querer o sin pensarlo. En cambio, el pecado grave es el que, por ejemplo, los asesinos, los que matan, los ladrones, pero que las personas que tienen pleno conocimiento de lo que van a realizar, que saben que son cosas malas, esos ya son pecados graves. Hay pecados graves y hay pecados mortales que te llevan a la muerte también, te matan el espíritu y ya lo que pasa con estas personas se condenan, se van directito al infierno. ¿Por qué? Porque han cometido un pecado grave del que no se arrepienten. Dicen, no, yo maté y si pudiera lo mato de nuevo, digamos, ¿no? Yo robé y si pudiera robo de nuevo. Yo lastimé y lastimo de nuevo. Una persona que ya sacó a Dios de su vida y quiere hacer las cosas malas por él mismo,
ya eso es un pecado mortal. Entonces tenemos esos tipos de pecados y tenemos pecados capitales, pecados veniales, pecados graves, pecados originales. Hay distintos tipos de pecados en donde nosotros tenemos que hacer nuestro examen de conciencia para ver qué es lo que está pasando en nuestra vida y qué tenemos que borrar de nuestra vida. Y vamos a dar un propósito. Mi oración. Propósito. Quiero hacer el gran esfuerzo de no pecar más, apartándome de las ocasiones próximas del pecado. Oración. Perdona nuestros pecados, Señor, y olvídate de nuestros errores. Amén. Entonces, espero, ahora por ejemplo, que todavía no dan la primera comunión, que no han dado la primera comunión, o sus hermanos que no han dado la primera comunión, o algún primo o algún amigo, lo que tiene que hacer es hincarse y pedir perdón al Señor por sus pecados, ya que no puede ir a un sacerdote, pedir perdón por sus pecados. Y Jesús, que en su gran misericordia y en su inmenso amor nos perdona, los va a perdonar. Ya cuando se confiesen, cuando vayan ante un sacerdote, ya ahí se les va a borrar completamente todos sus pecados. Ahora Juliana tiene para confesar de 10 años pecados. Pensar a ver qué hizo, qué no. Hay pecados de omisión también. El pecado de omisión es lo que pudiste haber hecho y no lo hiciste. Y pudiste haber hecho una obra buena y no la hiciste. Por ejemplo, ves a una persona con hambre, pobre, que está en la calle, en el sol, y podés vos, tenés, no sé, una botella de agua a tu lado, tenés un pan en tu bolsa, o tenés lo que tengas vos, podés dárselo, podés dar ese granito de arena, pero no lo sé, decir, no, me lo voy a comer yo mismo. No, que se las arregle, digamos. Entonces, lo que pudiste haber hecho bueno, no lo haces. O si ves que alguien está lastimando a alguien, o lo está empujando, o le está hablando feo, y vos te quedás calladita, es un pecado de omisión, porque pudiste decirle, escúchame, no hagas eso, no actúes así, no le hables así. Ese es un pecado de omisión. Entonces, hay distintos tipos de pecados. Y bueno, con esto finalizamos esta catequesis número 12, que es el perdón de los pecados, cómo nosotros queremos que Jesús nos perdone, cómo Él nos perdona en su infinito amor, y el confesarnos ante un sacerdote, que es muy importante para que se borren nuestros pecados tanto en la tierra como en el cielo. Es la única forma para que estemos limpios y podamos recibir a Jesús sacramentado. Tengan buenas noches, gracias por estar junto a nosotros, aprendiendo cada día un poquito más sobre cómo debemos actuar y cómo debemos agradar a Dios con nuestros actos, con nuestras vidas, para poder llegar a ganarnos el cielo. Que Jesús bendiga sus hogares, sus familias, sus vidas, y que cada día seamos más santos, que nos santifiquemos y podamos ganarnos el cielo y el paraíso eterno. Amén. Tengan buenas noches. Buenas noches.